Como saben, habitualmente trato de traer estudios acá y por buena práctica lo hacemos en forma secuencial para que un día, como en ese último concilio del cual participó el apóstol Pablo y todos aquellos líderes que habían quedado pastoreando las diferentes congregaciones, dice: no he rehuido de anunciaros el testimonio completo. Y la manera, hermano, en que nosotros podemos dar cumplimiento a esto es cuando hemos estado estudiando toda la palabra de Dios, porque si leemos un versito acá y otro versito salpicado del otro lado, capaz que nunca podemos decir con certeza que se ha predicado toda la palabra de Dios. Así que ese es uno de los propósitos. En esta mañana, en particular, vamos a estar tratando un tema fuera del esquema programado normalmente, que nos correspondía allí, 2 Corintios, como saben los que siguen los estudios, y vamos a estar reflexionando en esa semana que hemos vivido y esa semana en la cual la palabra de Dios nos testifica acerca de ese plan de salvación de Dios que amó tanto al mundo, como dice Juan, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese plan de salvación, un plan de salvación que, como sabemos, fue concebido desde la eternidad, desde antes de que usted y yo fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, aún desde que antes que el primer hombre y la primera mujer fueran formadas, el hombre del polvo de la tierra y la mujer de la costilla, como enseña la palabra. Y por eso, brevemente, voy a remontarme al principio, al libro de Génesis, para explicarle una cosa. Y brevemente, después usted lo lee, sabe que los estudios los subimos a la página de la iglesia, así que puede seguirlo y puede chequear cada una de esas cosas para corroborar de lo que se le enseña está acorde a la palabra de Dios. Pero en el libro de Génesis, allí la creación, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Ah? Este es el concepto que yo quiero que usted tome en esta mañana, más allá de todo lo que podíamos hablar acerca de la preexistencia de Cristo, como Juan lo menciona, en el principio del verbo, lo era con Dios, etcétera, etcétera, y podemos ver ese diálogo, pero no es el tema hoy. Es que nosotros entendamos que el Creador creó el día. Y el día lo dividió y lo contabilizó de esta manera. Fue la tarde y la mañana un día. ¿Es así o no es así? Le digo porque el hombre tiene sus costumbres. El otro día, mi hijo más chico, siempre cuando salimos, tiene la costumbre de preguntarme: explícame esto y explícame lo otro. Explicaciones de todo tipo pide, pero una de las cosas que no entendía era por qué algo era antes de Cristo y otra cosa era después de Cristo. En el calendario nuestro me refiero. Entonces le expliqué con un ejemplo muy sencillo. Digo: si vos fueras el punto de referencia, yo nací 40 y pico de años antes que vos. Yo nací antes que vos, antes de mi hijo. Digo: pero tu sobrino, que es más chico que vos, nació 6 años, 7 años después que vos. Así podemos hacerle entender a un niño
de qué manera nosotros vemos estas cosas. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, y si será importante, porque se dice que cuando algo se repite 2 veces, o 3 aún, como aquellos que están frente al trono y claman, Santo, Santo, Santo. ¿Sí? Reafirmamos y decimos, realmente es algo confirmado por Dios, reafirmado. Ahora, si será importante este concepto, que durante la creación, cada uno de los versículos en los cuales se da comienzo y finalización del día, dice, y fue la tarde y la mañana del día segundo, y fue la tarde y la mañana del día tercero, y fue la tarde y la mañana del día cuarto, y así etcétera. Brevemente yo les voy a decir, ¿no? Nosotros en el versículo 5 leímos el primer día de la creación, que consistió en una tarde y una mañana. En el versículo 8, al final dice, y fue la tarde y la mañana del día segundo. En el versículo 13 dice, y fue la tarde y la mañana del día tercero. En el 19, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. En el 23, fue la tarde y la mañana del día quinto. En el 31, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y en el capítulo 2, versículo 2 dice, y acabó Dios el séptimo día toda la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Así que, hermanos, sabemos que Dios, que creó los cielos y la tierra, el mar, a nosotros, ese Dios estableció que un día consiste en la tarde y en la mañana. Te digo porque nosotros tenemos unas ideas muy particulares de ver las cosas. Decimos a las 0 horas, a las 12 de la noche, como usted quiera decirlo, arranca el día. A la mitad de la noche arranca el día. Fíjese que conceptos más extravagantes tenemos, pero Dios dice que el día lo contabilizó la tarde y la mañana. De hecho, cuando el que nos describe esto, profeta de Dios, Moisés, a quien Dios le reveló estas cosas y se encargó de escribirla en el Génesis, que es el primero de los 5 libros que escribe Moisés. Luego Dios le instituye, como Dios había reposado el séptimo día, le dijo que también tenían que reposar, y le explicó, dice, de sol a sol guardaré vuestro reposo, dice la palabra. Yo todo lo que le digo se lo puedo buscar con los versículos. Yo no quiero dilatar hoy esta predicación, va a hacerla engorrosa, pero quiero que usted entienda los principios básicos. Es decir, con la puesta del sol se da comienzo a un nuevo día según el criterio de Dios. Bien, ahora la gente no, a pesar de que con la boca decía estar con gozo esperando la venida del Señor, luego resistían al Señor. ¿Por qué? Porque les quitaba protagonismo. Ya no eran ellos los señores vestidos de túnicas con flecos largos y cosas por el estilo, a los cuales la gente le prestaba atención. Le prestaban atención a Jesús, y les empezó a molestar porque lo estaba sacando de los reflectores a ellos. Y entonces empezaron a tratar de contradecir las cosas que decía, de refutar sus enseñanzas, cosas que empiezan con el propio Juan el Bautista y luego acentúan mayormente con la venida de Jesucristo. Y ellos le resistían, y fíjese cómo se refiere Jesús a ese tipo de creyente, entre comillas, que resiste la palabra de Dios. Porque en Mateo 12, versículo 38, también aclaro que hago este estudio a pedido del pastor Renzo. Dice, versículo
Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos de ver de ti señal. ¿Quiénes? Escribas, fariseos y maestros. No, porque capaz que usted piensa que le está hablando a la gente de Sodoma y de Gomorra cuando lee el título. Dice: generación perversa, se refiere la palabra. Porque cuando un hermano no está con el corazón abierto, ¿sí?, como dentro de su falta de luz, la de Elí no era la persona más deseosa de obedecer a Dios de todo, pero instruyó bien a Samuel cuando sentí una voz que lo llamaba. Dice: habla, que tu siervo escucha. Y la actitud de ese niño, hermano, debe ser la actitud de cada uno de los que nos congregamos en este lugar. Decir: Señor, sé tú el que está hablando, que tu siervo escucha. Y no estar resistiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña también que hay quienes resisten la palabra de Dios. Como Janes y Jambre, dice, resistían la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también tenía otros personajes que también resistían la palabra de Dios. Y acá esos creyentes que podíamos hoy de alguna manera quizás en nuestra mente, para no estar acusando a nadie, porque Dios, hermano, tiene pueblo escogido en distintos lugares, pero era como si fueran distintas denominaciones, porque entre ellos tampoco tenían el mejor de los tratos, ¿no? Se unían para tirar piedras, pero después entre ellos también tenían sus discordias. Fariseos, escribas, maestros. También sabemos que los saduceos todavía estaban hasta más lejos, porque no creían ni que había espíritu, ni creían en la resurrección. Así que eran creyentes a media, le creían una parte nomás de la palabra de Dios. Y este grupo, esta generación perversa, compuesta de religiosos y maestros y estudiosos de la palabra, se presentaron y dijeron: queremos que nos compruebes que tú eres el Hijo de Dios. Queremos ver señales, queremos ver esto. Así como Elías hizo llover fuego del cielo, Moisés abrió el mar rojo, queremos ver una señal que compruebe de que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y a usted qué le parece? ¿Hacer descender fuego del cielo es una señal? ¿Sí o no? Una señal bastante seria, difícil de replicar. Abrir un mar también es difícil. Pero resucitar a alguien que lleva 3 días muerto, hermano, le gana la carrera a todos. Y Jesús entonces le dice en el versículo 39: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y hermano, el término adúltero no necesariamente se está refiriendo a ser infieles con su cónyuge, sino cuando uno adultera la palabra de Dios, está distorsionando la palabra de Dios. Muchos, como dice Pedro en su carta, hay palabras, dice, difíciles de entender en los escritos del apóstol Pablo, y los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Para qué? Para su propia perdición. Así que cuando alguien resiste, cuando alguien tuerce, cuando alguien adultera la palabra de Dios, es para su propia perdición. Estos hombres no estaban buscando salvación, no estaban buscando como quizás Nicodemo. No se atrevió a dar la cara como Zaqueo, que se subió arriba al árbol. Dijo: acá estoy. No le importó que lo miraran, que lo señalaran con el dedo, cobrador de impuestos. Nicodemo se habrá encapuchado y de noche fue allá, pero igual en su corazón había un deseo de decir: ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Nicodemo sin duda se convirtió, porque si usted estudia la palabra de Dios,
2 hombres participaron en la sepultura de Jesús. José de Arimatea, que con gran osadía, dice uno de los evangelios, se presentó frente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y luego Nicodemo, junto con José de Arimatea, puso no sé cuántos kilos de ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús antes de ser puesto en el sepulcro. Le explico, hermano, porque para que usted vea que Nicodemo fue cobarde al principio, pero confió luego en esa palabra y en ese poder de la resurrección de Jesucristo, aunque ni siquiera la mayoría de los discípulos alcanzaban a entender la grandeza del plan de Dios. Porque cuando nosotros pedimos, hermano, ¿sabe qué? Pedimos escasamente, porque en nuestra mente decimos, no le voy a pedir demasiado por las dudas a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que el auxilio del Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Y Jesús entonces le respondió y le dijo: esta generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Hermano, no le está hablando acá de la historia del rey Toy. ¿Te conoce el rey Toy? Bueno, está en un solo pasaje, no era un rey de alguna ciudad demasiado. Entonces capaz que no lo sabe. Ahora, yo creo que no debe haber nadie de los reunidos que no conozca la historia de Jonás. Aunque esté mal contada, la sabe. Aquel profeta que Dios mandó a predicar a Nínive y se rebeló y fue para otro lado y terminaron tirándolo al mar. Y se tiran al mar, dice, esa es la manera de calmar la ira de Dios. Y un gran pez se lo tragó entero. Y como yo le dije, sí, Dios perdona, ya afligido, preocupado, desesperado, temeroso, oró a Dios, líbrame. Pero hermano, Dios es el que ama disciplina y no encontró una isla enseguida, 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del pez y allí fue y lo vomitó en la playa. Una historia que tal vez de las principales contadas en las escuelitas, se le enseña a los niños, porque estos creyentes también tenían su sinagoga y desde chiquito en la escuela era la sinagoga. Iban y aprendían y esta historia la sabían todo. Jesús no le trajo una historia muy difícil que algunos no supieran. Le contó la historia del profeta Jonás. Dice, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Y hermano, esa es la única señal que Jesucristo dio de que Él era el Hijo de Dios. Ahora, yo tengo montones de pasajes que no quiero ponerme a leerlo. Había hecho una enumeración donde cada una de las cosas se las podía mencionar, pero no quiero marearlo, hoja para atrás, hoja para adelante. Lo importante es que usted atienda, entienda, después busque esos pasajes. Si alguno no encuentra, los videos tienen la opción de dejar comentarios. Si no encuentra, no sé, esto que dijo usted, en qué parte está, con gusto le vamos a estar reportando a la vista de todo el mundo, pues los mensajes son públicos para que uno lo vea. Pero quiero de alguna manera recordar lo que dijo Lucas cuando arranca el Evangelio. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, entre nosotros que han sido ciertísimas, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado diligentemente las cosas de su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Qué le quiero decir, hermano? Ya había otros evangelios en el momento que Lucas escribe esto. Dice, pero me pareció bien poder ponerle un orden a estas cosas. Porque sabemos, hermano, que hay diferentes evangelios que nos están testificando de esa obra de Jesucristo. Y yo hoy, sin haber hecho un apunte, se lo voy a decir de memoria, le quiero poner en orden las cosas que sucedieron. Jesús allí le manda a 2 de sus discípulos y dice, vayan
a tal aldea, dice, van a encontrar una persona que lleva un cántaro arriba, síganlo, y cuando entren, pregúntenle al señor, al dueño de esa casa, dónde está el lugar para que el Señor coma la Pascua. Sí, y les mostró un aposento alto ya dispuesto. Vayan y preparen, les dijo Jesús. Esa noche Jesús se reunió con sus discípulos. Les dijo, ¿cuánto es deseado comer esta Pascua con ustedes? En otras oportunidades ya lo hemos hablado, que la Pascua es una celebración que tuvo origen en Egipto, con las diferentes plagas, y Faraón se resistía a dejarlos ir, y por último Dios envió esa plaga que era el ángel de la muerte. Pasaría y cualquier morada que no tuviese pintado en fe el marco de las puertas con la sangre del cordero que debían sacrificar. Si no había la sangre, el ángel llegaría y mataría primogénito, tanto de hombre como de bestia. Y ese día gran clamor hubo en Egipto. Pero los que habían escuchado y habían creído y habían sacrificado el cordero pascual, habían pintado los marcos. Y ese es el origen que luego el pueblo sigue practicando. Dice, esta celebración hará de generación en generación, y cuando sus hijos le pregunten, ustedes les van a contar de qué manera Dios los libró. Luego tenemos el advenimiento de Juan el Bautista, y con un anticipo de la revelación del Espíritu Santo, él pudo discernir en Jesucristo que el que venía caminando a la orilla allí del mar era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero que durante tantos años había sido sacrificado en la expectativa del que había de venir, ahora el Cordero verdadero de Dios había venido al mundo, porque la sangre de los corderos y de los machos cabríos no puede quitar el pecado ni dar una buena conciencia, como lo explica la carta a los hebreos. Y Dios se proveyó de esta ofrenda de su propio Hijo, y por eso reafirmo las palabras que dije al principio, que no son mías sino de Juan. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Lo envió con un propósito específico. No lo mandó a entrenarlos en la guerra y a hacer un gran caudillo como vieron tanto Gedeón o Sansón o David o tantos otros. No. La libertad que él traería era otra libertad diferente. La libertad del pecado y de la condenación. Y en su obra allí en la cruz, siendo él limpio de todo pecado, consumó el plan que Dios había trazado e implantó esa justicia en nuestras vidas. Entonces Jesús manda a sus discípulos, preparen esto, se cumplen todas las señales, llega allí al lugar. Cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Y como enseña el apóstol Pablo luego cuando instituye la cena del Señor, allí también el Señor se puso en pie, lavó los pies de sus discípulos y tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es quebrantada. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y si no comiereis de mi cuerpo y de mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Religiosos, no sean rebeldes a la palabra de Dios como esta generación perversa y adúltera que describe la palabra. Si usted no come y bebe del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, no tiene vida en sí. Y Jesús vino a presentarse como la ofrenda verdadero, el verdadero Cordero. Instituye esto, y luego, cuando hubieron cantado el himno, dice la palabra, salieron al monte de los olivos a orar. Y Jesús se alejó de ellos, como a distancia de una piedra, y allá se dormía. Conoce toda la historia. Allá llegó el traicionero, al cual había dicho Jesús, lo que has de hacer, hazlo pronto, porque no lo tomó por sorpresa, él ya sabía todas las cosas de antemano. Señor, tú lo sabes todo. Cuando dice, ¿me amas más que esto? Apacienta mis ovejas. Señor, tú lo sabes todo. Después que le preguntó 3 veces,
se convenció y dice, Señor, tú lo sabes. Pero el Señor lo sabía todo. Le dijo a Judas, lo que va a hacer, hazlo pronto. Y fue, y por dinero, 30 piezas de plata, había convenido entregarlo, y fue y les mostró, dice, ahí está acá. Y ahí Jesús es arrestado. Viene la negación de Pedro, y en la mañana el juicio. Durante la noche aún la mujer de Pilato había tenido sueños, diciendo, no tengas nada que ver en esta maquinación que han tenido los religiosos de declararlo culpable porque he visto que es un justo. Y Pilato trató de librarse, atemorizado sin duda porque era un oficial de alto rango, pero el César sí, no le gustaba algo, le mandaba a cortar la cabeza tranquilito nomás. Dice, entonces sabían dónde apretarle la clavija, los religiosos, muy hábiles ellos, dijeron, si deja libre a este, no eres amigo del César. Y Pilato se lavó las manos, entonces, y dijo, crucifíquenlo, pero yo no encuentro falta en él. El día, Jesús nos enseña, en uno de los evangelios, dice, ¿no tiene el día 12 horas? Los romanos solían dividir el día y la noche, cada uno en 12 horas. Nosotros, con nuestra manera de pensar, no miramos así, porque usted sabe que cuando, acá en el hemisferio sur, donde estamos nosotros, cuando llega el invierno, anochece antes, ¿no? A veces a las 6 de la tarde ya está oscuro. Y en verano son las 7:30, cerca de las 8 de la noche, y sigue de día. Bueno, los romanos tenían minutos que no duraban los mismos, horas que no duraban los mismos. Siempre eran 12 horas de día y 12 horas de noche. Entonces, la hora era de menos duración, si la contáramos con un reloj, con un cronómetro, con un metrónomo. Pero nos está enseñando eso. Y habla en esos términos, ¿no? Nosotros hoy decimos, la reunión en Polonia es el domingo a las 10 de la mañana. Esa es nuestra manera de decir. Si Jesús fue crucificado a la hora tercera, como a la hora tercera, dice la palabra. Alrededor de las 9 de la mañana, Jesús fue crucificado. A la hora sexta, vino una oscuridad que cubrió la tierra, la cual se extendió hasta la hora novena. 5 y algo de la tarde es la hora novena, si usted divide las horas de luz. Y a la hora novena, cercana a la hora novena, Jesús entregó su espíritu, dice la palabra. Y los judíos, a raíz de que se acercaba el sábado de gran solemnidad, le pidieron que los muertos no permaneciesen en la cruz porque había una maldición escrita en la Biblia: maldito aquel que permaneciere, el cuerpo que permaneciere colgado en un madero. Entonces fueron, quebraron los pies de los otros malhechores que estaban una izquierda y otra derecha de Jesús, pero Jesús ya había entregado su espíritu para que también se cumpliese la escritura. Dice que ningún hueso suyo fue quebrantado. Y con gran osadía, que me anticipé antes, le dije, José de Arimatea, uno de los 70, uno de los del consejo, comerciante, fue y pidió el cuerpo de Jesús, y se le une ahí Nicodemo, y se dan prisa para enterrarlo antes de que se acabe el día. ¿Cuándo se acababa el día? El día se acababa cuando el sol se ponía. Eso era lo que Dios mandaba, eso es lo que nos enseña cuando leemos el libro de Génesis, la mañana y la tarde del día primero. Cuando el sol se pone, se acababa el día. Coincidentemente, con este año, porque de la misma manera que, claro, uno cuando se va poniendo más viejo, ya no tiene ningún apuro de que llegue el día de cumpleaños. Pero cuando uno era chico, miraba el almanaque, estábamos a veces 2 meses antes, 3 meses antes mirando, si mi cumpleaños va a ser un lunes, va a ser un miércoles, va a ser, dependía del año, ¿no?
Es así. Usted sabe que no cumple siempre los lunes, ¿no? Bueno, pero aquí la palabra de Dios, que tiene un almanaque distinto, un reloj distinto, había mandado mirar los ciclos lunares, y a los 14 días del mes de Nisan o de Abib se celebraría allí Pascua a Jehová en el atardecer. Y se acercaba ese día de gran solemnidad. Como le expliqué, leímos el libro de Génesis en esta mañana, ¿cierto? Leyó acerca del lunes, leyó acerca del domingo, no, del único día que nosotros sentimos fue acerca del día de reposo. ¿De cuál? Fue el primer día, fue el segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto. El séptimo día fue día de reposo y Dios mismo descansó de todas sus obras. A pesar de que nosotros le ponemos días, nombre a los días de la semana, ellos no tenían nombre en los días de la semana, salvo que cada séptimo día era un día de reposo. Pero Dios también había instituido otras festividades, la Pascua, y con la Pascua daba inicio a la fiesta de los panes sin levadura, que se extendía por 7 días más adicionales al día de la Pascua, completando un ciclo de 8 días. Y ese día era un día de reposo de mayor solemnidad. Podríamos decir, hermano, para que usted lo entienda más fácil, nosotros, no porque diga la palabra ni una cosa ni la otra, participamos de la Cena del Señor el primer domingo de mes, en este lugar. Con la casa se hace el sábado, en Montevideo se hace un miércoles, así que no estamos diciendo que tiene que ser este día, que no estamos para contender con nadie. Le estoy explicando que si usted viene todos los domingos, sabe que hay un domingo en el cual mayormente tiene que venir preparado y no puede faltar, y es el día en el que nosotros vamos a celebrar, como en este día, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Este domingo para nosotros es de mayor solemnidad que el resto de los domingos, porque vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Para los que se reunieron en Juan la Casa ayer, el sábado pasado fue el día de mayor solemnidad sobre los otros sábados, porque se participó del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y creo que para los que están en Montevideo va a ser el miércoles que viene, y para ellos va a ser el miércoles más especial con respecto a esto. Le quiero decir, hermano, que para este pueblo tenían el séptimo día como Dios lo había observado, pero había otro día de una festividad anual, que era la Pascua, mandada a celebrar en conmemoración cada año, y en ese tiempo específico Jesucristo vino y ofrendó su vida como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora nosotros no hicimos todo el ritual y apartamos ante un cordero y lo sacrificamos y todo lo demás, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que murió una vez y para siempre, porque también a la gente le gusta adulterar la palabra de Dios y vuelve a morir. No, el Señor murió una vez y para siempre. Y ahora, ¿dónde está? Está sentado a la diestra del Padre. ¿No está en la cruz? Está vacía. La tumba está vacía, porque Jesucristo ha resucitado. Como dijeron los ángeles, las mujeres lo fueron a buscar. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Le decía que esta semana coincide con lo que fue aquella semana. Y a la puesta del sol del día miércoles, 2030 años atrás, porque sabemos que la hermana que está un poquito corrido, 2030 años atrás, año más, año menos, nacía Jesucristo, y unos 2000 años atrás entregaba su vida en la cruz del Calvario.
Dice, todo este relato que vimos, se apresuraron a poner su cuerpo. Vamos a hablar como hablamos nosotros, para no marearlo. El miércoles de noche, antes que se pusiera el sol, el miércoles de noche pusieron el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Pasó el miércoles de mañana, jueves de noche, jueves de mañana, viernes de noche, viernes de mañana, y si pasado el día de reposo, Jesucristo resucitó. Estuvo 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, como la palabra de Dios lo hablaba. Mucha gente no entiende y quieren cambiar y decir, no, se murió el viernes y resucitó el domingo. No, el domingo no. El domingo, siendo muy temprano, las mujeres fueron al sepulcro y ya no estaba. Y todavía medio que le pega un reto el ángel. Dice, ¿qué hacen acá? ¿Cómo si usted, hermano, la reunión a las 10 viene el lunes a las 10 de la mañana? ¿Qué está haciendo acá? Era ayer a las 10 de la mañana. Acá fueron al sepulcro y dicen, ¿pero qué están haciendo? ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesucristo, hermano, cumplió en todo lo que la palabra de Dios anunciaba de antemano, aún en detalles, hermano, como el que su cuerpo no fuera quebrantado y todas las demás cosas que Dios fue anticipando de antemano para que el pueblo pudiera identificar, como Juan lo pudo identificar, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero, hermano, que cada uno de nosotros sepa que solamente en Cristo hay salvación. Que solamente, hermano, en creer en su nombre y en depositar nuestra confianza en la obra de Jesucristo hay salvación. Y en saber de que si no participamos de su cuerpo y de su sangre, no tenemos vida en nosotros. Que Dios los bendiga, hermano. Los dejo con el pastor Renzo acá para que esté compartiendo lo que Dios haya puesto en su corazón.